¿Estamos? Mandale Sí, ahora. vamos a darle la bienvenida entonces a quien está en línea, del doctor Rodrigo Iglesias. El doctor es abogado patrocinante en la causa de la que hacíamos referencia, esta del espionaje ilegal en Cava, en donde el Ministerio de Seguridad porteño accedía a los datos biométricos de millones de personas, realizando casi 10 millones de búsquedas. ¿Es correcto este dato, doctor Iglesias? Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Federica. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mesa. Sí, a ver, entendamos algo. No podemos decir categóricamente que existe un delito de espionaje, sino que hay un amparo en contra del sistema de identificación biométrica de prófugos y en uno de los informes el RENAPER informó que hubo un pedido desde el Ministerio de Justicia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre casi 8 millones de personas y unas 10.000 consultas. La realidad es que ¿para qué y por qué? Nunca lo contestaron desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo que ha ocurrido en estas últimas horas, más precisamente a las 12:48, el juez Gallardo acaba de intimar al ministro Marcelo Silvio de Alessandro al que en el plazo de 48 horas se presente ante los estrados, al haber vertido los dichos públicamente conocidos de que esta investigación es una gran ensalada, como si hubiera hecho una gran investigación y demás. Dijo que tenía trazado todas las peticiones realizadas al RENAPER. El juez, con buen tino, lo acaba de citar para que en 48 horas se presente ante los estrados del juez Gallardo a mostrar esta trazabilidad y explicar pormenorizadamente con un informe todas estas personas enunciadas dentro del expediente, que es público, que no son las 8 millones de personas, sino una gran cantidad. Por ejemplo, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Bibiloni, el propio ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. La realidad es que estamos esperando esto y viviendo el avance día a día sobre un recurso de amparo y sobre el dictado de una medida cautelar. A ver, doctor Iglesias, ¿cómo surge esto y cuál sería el delito en el caso de que existiera un delito? ¿Cómo primero lo encuentran? ¿Cómo encuentran todas estas... ¿Cómo definirlos? Decir espiadas no corresponde. ¿Cómo sería? Mira, Federica, esto nace en 2019 Sí. a través de la implementación de un sistema de identificación biométrica que lo había dictaminado y lo había comentado el ex vicejefe de gobierno porteño, Santilli. La contratación fue de forma directa. Esa contratación fue publicada escasos minutos después de ese anuncio y a los 6 minutos posteriores fue aceptada esa oferta con una celeridad alarmante. Luego fue modificada la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es donde nosotros empezamos un pedido de acceso a la información pública para que nos expliquen cómo funcionaba este sistema, dado que en un mes era muy poco ya para la propia licitación como para desarrollar un software tan complejo y mucho más para hacer un informe de impacto previo sobre los datos personales. Así nació el recurso de amparo presentado. Luego, con las peticiones de informes, nos damos cuenta esto que el RENAPER tiene 10 millones de consultas. O sea, ustedes empiezan a pedir informes a partir de lo irregular de lo que fue la concesión y el otorgamiento, y a partir de ahí aparecen dentro de los informes que van pidiendo el listado de la gente que fue seguida, además, observada. Este sistema, y es acá y en todo el planeta, tiene sesgos raciales, discriminación y demás, que nos lleva a defender un montón de derechos humanos en cuanto a la discriminación, al prejuzgamiento de personas y a lo que nuestra Constitución pide en el 18, que es un juez natural que nos juzgue, porque somos todos inocentes antes de que se muestre lo contrario. Sí, digamos, creo que son dos andariveles, me parece, doctor Iglesias, pero digo, el que concretamente haya un listado de los movimientos de un montón de dirigentes sociales, políticos, periodistas, sin ningún tipo de razón, ¿cómo era? ¿Estaban anotados uno por uno? ¿Qué hacían? ¿Fue al supermercado? ¿Viajan subte? No. ¿Cómo es? A ver, lo que sucede es esto. Nosotros tenemos un sistema que identifica prófugos. Sí. La base es la del CONARC. Esa base del CONARC es un listado de gente que está con una causa y sentencia firme, que justamente no está acorde a derecho.
el Ministerio de Seguridad solicita al RENAPER los datos biométricos, es decir, la foto de esa persona. Esa foto se ingresa en el sistema de identificación y a través de 300 cámaras que son movibles, no son fijas, es que empieza la búsqueda de personas. Esas peticiones al RENAPER son las que están documentadas por el propio RENAPER y informadas en el expediente. Doctor, buenas tardes, Mario Giorgi soy. Quiere decir que digamos, presentado como fue para recuperar o capturar prófugos o gente que está en rebeldía, que si no me equivoco el número que trascendió eran 40.000 personas en marzo, el RENAPER fue solicitado, el RENAPER es el Registro Nacional de las Personas, le fue solicitado información para cuestiones que no tenían ninguna vinculación con causas que maneje la justicia. A ver, cuando comenzó esto eran 40.000 personas. Entre ellos, en esa base del CONARC, había un menor de 3 años buscada por robo calificado. Comprendemos que la base del CONARC estaba mal hecha. Un mamarracho. Ahora son 37.000. Supongamos, queremos creer de buena fe, que la base del CONARC ahora es correcta. Porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anoche salió a señalar que todas estas investigaciones respondían, textual digo, responden a una pluralidad de trámites habilitados por la justicia y que no representan ninguna irregularidad. Por eso mismo el que juez Gallardo lo acaba de citar a que comparezca a todos los estrados. Perdón, el listado de estos nombres, ¿de dónde surge? Estos nombres surgen porque los aportó el RENAPER ante el pedido de un oficio judicial de qué datos, a qué personas, en qué hora, con qué DNI, en qué fecha, se solicitó desde el Ministerio de Seguridad de Cava al RENAPER los datos biométricos. Y el RENAPER contestó con los 10 millones de peticiones de las casi 8 millones de personas. En el caso de la vicepresidenta hay 225 pedidos, ¿es así? Sí, es correcto. ¿Pero que 225 pedidos de qué? 225 pedidos de la foto al RENAPER, es decir, de los datos biométricos de la vicepresidenta. ¿Y por qué se pide 225 veces la misma foto de la misma persona? Bueno, justamente, esto es lo que en 48 horas, 2 días, tiene que explicar Marcelo Silvio de Alessandro en los estrados de juez. Bien. Sonó el top, doctor Iglesias. ¿Algo por agregar que haya quedado por fuera que sea importante? Sinceramente que entendamos que no estamos ante un delito de espionaje, es hablar algo muy grosero, muy grave en estos momentos y que hay que serenar un poco y esperar a los resultados de las pericias informáticas y de las explicaciones que tenga que dar el ministro y tener en cuenta la responsabilidad de la seguridad pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Ley 5.688 de Cava. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que tenga un buen día. Buenas tardes. El doctor Rodrigo Iglesias es quien hablaba, abogado patrocinante en la causa no sé, de estas cámaras sorpresa, podemos decir, de estos pedidos de fotos, podemos decir, integrante del Observatorio de Derecho Informático